presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 11 minutos. Gracias por estar con nosotros y vamos a darle la bienvenida a un invitado que también siempre tiene la apertura para con este medio, el diputado local por el partido Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, con quien vamos a conversar justamente del quehacer legislativo en el Estado. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, Marco, gracias por la apertura para comparecencia universitaria. Un gusto, Marco, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, me parece que en la sesión inmediata anterior del Pleno del Congreso local, donde las y los diputados aprueban lo que algunos medios de comunicación bautizaron como la llamada Ley Curi, que desde mi óptica, pues en esencia pretende regular el uso de dispositivos móviles al interior de las escuelas, la limitante de acceder a redes sociales por parte de las infancias, los adolescentes. Pero bueno, había un posicionamiento importante desde tribuna que me parece es digno de generar reflexión en torno a lo recientemente aprobado, diputado. Sí, Marco, y la reflexión yo la pedía del Pleno porque me parece que no tiene caso que aprobemos cosas que no puedes aplicar, porque yo lo que he dicho es pues, letra muerta. Parte de la iniciativa, a ver, a mí no me corresponde salir en defensa del Ejecutivo, pero claro, voy a hacer este planteamiento. A ver, creo que tanto al Ejecutivo como a la legislatura nos preocupan los niños, niñas y adolescentes ante una problemática que tiene que ver con, primero, los contenidos que puede haber en las redes y dos, que se utilice el Internet, las redes sociales como una herramienta que pues pueda ser justamente utilizada para perjudicarlos y por eso hay que tipificar en el Código Penal la posibilidad de que pues quede establecido un tipo para que quienes utilicen las redes como herramienta para exponer material pornográfico a menores o inclusive para acercarse a ellos con fines de orden sexual, pues puedan tener un castigo. Entonces, cuando el gobernador empieza este proyecto, yo lo seccioné en tres partes y hablé en positivo del proyecto. La primera era el cierre, la prohibición para que entraran los celulares a las escuelas, de ciertos niveles, y esto lo entendí como una decisión administrativa. Y así lo hizo el Ejecutivo, ¿no? Finalmente entiendo que hay una prohibición para que entren los teléfonos celulares en ciertos grados de escolaridad. Parte administrativa que les corresponde a ellos. La segunda parte, la modificación del Código Penal del Estado de Querétaro para tipificar cierto tipo de actos cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Y la tercera, una iniciativa que meten por vía del Senado para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, que no nos compete a nosotros, ¿ok? Pero para mi sorpresa, el dictamen que se presenta al Pleno no solamente traía reformas al Código Penal, que sí nos compete, porque cuando se habla de redes sociales que están vinculadas al Internet, es una herramienta, no estamos regulando las telecomunicaciones. No, le estamos tipificando el mecanismo para cometer el delito. El problema está cuando en ese mismo dictamen, en la ley de derechos de niñas, niñas y adolescentes, se establece una regulación para las redes sociales, bien intencionada, pero no nos corresponde, para que menores de 14 no puedan tener acceso a ellas y para que menores y adolescentes entre 14 y 18 puedan tener acceso con permiso de los padres. El tema es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, establece con claridad que solo podrá legislar en materia de telecomunicaciones precisamente el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero no congresos locales. Entonces, al establecer primero una regulación, estamos completamente fuera de nuestras facultades. Dos, no hay una sola sanción establecida. Es la siguiente pregunta que te quería hacer, diputado. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia no hay ninguna del consecuencia. Incumplimiento de esta
regulación en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes si la autoridad, y habría que ver qué autoridad descubre que un menor accedió a una red social sin consentimiento de sus padres? ¿Quién será el responsable, los padres o el menor? ¿O cuál vendría a ser la consecuencia? Pues se supone que las plataformas, el tema es cómo lo sancionas. ¿No? ¿Dónde está ahí la sanción económica? En un párrafo, el último artículo hace referencia a disposiciones, ¿no? Donde se pudieran contener sanciones. Yo revisé la Ley Federal de Telecomunicaciones, no existe ninguna, no en ese sentido. Entonces, por eso yo advertí a mis compañeros en el Pleno que no aprobáramos esos dos artículos que se salen de lo que nosotros estamos facultados de hacer. Y me queda claro que no tienes una oposición a que se regule, pero no viene no hay una facultad expresa constitucionalmente hablando del Congreso local. No confundir, lo hice en el discurso, estoy a favor, hay países que lo han hecho, estaba yo revisando Francia, por ejemplo, hay algunas disposiciones. Otras naciones lo han generado algunas disposiciones precisamente en lo que nos preocupa a todos, que es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Pero lo que yo les decía es, a ver, como no nos corresponde a nosotros, aprobemos solo lo del Código Penal, por eso aprobamos en lo general y yo hice la reserva en lo particular, ¿no? Haciendo énfasis en que es importante que cuidemos precisamente de contenidos a niños, niñas y adolescentes. Y lo que yo proponía es que lo que sí nos compete a nosotros como legislatura local, que eso luego a veces se nos olvida, nosotros sí tenemos facultades de iniciativa en materia federal. Y decía, mandemos un mensaje político al Congreso de la Unión y generemos una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para respaldar la que ya el gobernador había hecho por vía del Senado. Pero no aprobemos cosas que no podemos aprobar como Congreso local, porque fuera de generarnos un referente, como decía alguna compañera o compañero diputado en el Pleno, que ser pioneros de algo, pues a mí me parece que no es correcto ser pioneros de aprobar algo que no está en las facultades de ningún Congreso estatal de este país. En un análisis meramente jurídico, desde la óptica del derecho parlamentario, el derecho constitucional, ¿cuál podría ser la consecuencia de que el Congreso local de Querétaro regule en una materia en la que no tiene la facultad para hacerlo? Porque son las llamadas facultades residuales. Sí. Exclusivas. De entrada, claro, son facultades exclusivas del Congreso. ¿Cuál sería la consecuencia de que se haya aprobado esto y sea una ley vigente en el Estado? Pues mira, primero la no observancia de la misma, ¿no? Que me parece lo más grave, porque lo que se supone que estamos haciendo nosotros es tratando de generar disposiciones para proteger a los menores, ¿no? Me parece un mal referente que una legislatura local apruebe algo que claramente no le corresponde. Artículo 73, fracción 17. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero luego vamos a suponer, porque no hay sanción, insisto, vamos a suponer que tú quieres demandar con base en este derecho que te otorga ahora la ley de los derechos de niños y niñas y adolescentes del Estado de Querétaro. Y pues primero creo que la plataforma va a decir, ok, nada más dime cuál es la sanción. O dos, pues me amparo, pues tú está completamente viciado en primera aplicación, pues está viciado este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque simplemente no es materia local, es materia federal. Entonces, ese es el asunto. O sea, lo grave del tema es que no podemos nosotros. Es una legislatura que se le ha acusado, y creo que con sustento, de ser poco productiva. Y si lo que produces no está en tus facultades, pues caray, Marco, yo creo que tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? Yo entiendo a veces que hay compromisos políticos, entiendo que algún partido, a lo mejor en este caso el PAN, tendría el compromiso de respaldar una iniciativa que viene de un gobernador evidentemente emanado de su mismo instituto político, pero creo que advertirlo, sobre todo cuando hay esta claridad de que no es facultad del Congreso Estatal, es importante, y que en ese caso pues, se tomen decisiones y digan, efectivamente, no es una crítica al proyecto de fondo, no es una crítica a la intención, es simplemente dejar claro que esa facultad de modificar o de regular
particularmente el tema de Internet, las TICs, pues le corresponde al Congreso de la Unión y no a los congresos locales. Me parece que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ya ha estado implícita a lo largo de tu discurso, pero vale la pena reiterarlo porque muchos han señalado un espacio. A ver, se dice que estuvo mal hacerlo de esta forma. En esencia, ¿cuál sería la forma correcta de haberlo hecho en esta argumentación y en esta reflexión? Diputado? La forma correcta era que en el dictamen se determinara precisamente que estas disposiciones a la ley de derechos de niñas y adolescentes no le correspondía como facultad al Congreso local y haber subido en sentido positivo solamente las reformas que correspondían al Código Penal, que ahí yo he visto que efectivamente hay un tema de que es un logro, y es un logro que también ahí sí, para que veas, podríamos nosotros usarlo como ejemplo nacional para que otras legislaturas locales lo copiaran. Entonces, ese era el procedimiento correcto. O, ya que se había dictaminado a favor en todos sus términos, haber atendido la reserva y que solamente hubieran quedado aprobados los artículos que correspondían a reformas, adiciones al Código Penal del Estado de Querétaro. Pues bueno, ahí está la reflexión en torno a esta iniciativa de reforma, la llamada Ley Curia, así le bautizaron algunos medios de comunicación. Y aprovechando que estás con nosotros, ¿qué hay en torno al quehacer legislativo? ¿Alguno de los pendientes que haya en la legislatura? Todos sabemos que está en el aire el tema del sistema Batán Agua para Todos, diputado. Mira, debo decir que yo hice un llamado el día de la sesión también en Asuntos Generales para que fuera menos selectiva la legislatura en qué subir al Pleno y qué congelar, porque he estado, hoy no me puedo echar para atrás de mi dicho, ha habido una congeladora en estos 10 meses que llevamos. Por ejemplo, ¿qué hay en torno a tu iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro? No se ha tratado en comisiones. Ni siquiera ha llegado a comisión. Ya se turnó, pero no se ha tratado en comisiones. Debo decirte, Marco, que a partir de finales de la semana pasada, inclusive ahorita voy a una comisión que no integro, pero voy como autor de iniciativa, he visto que se han echado a andar los análisis y probablemente la dictaminación. Tiene que ver con yo creo que en dos situaciones. Yo estoy convencido de que pues hay claridad que sí hay una parálisis legislativa y me parece que algunos de los diputados han estado reaccionando en sus comisiones y están dando paso a algunas de estas iniciativas, lo cual la verdad celebro que así sea. Y dos, que estamos cerca del informe de la legislatura. Y me parece que llegar con pocas iniciativas aprobadas que tienen todas las condiciones para ser analizadas y dictaminadas, pues sería una mala, una mala carta de presentación. Un mal mensaje a la ciudadanía, en este primer informe, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana que pues votó por este Congreso local. Sea cual sea la razón, yo lo celebro. Qué bueno que se esté dando paso, que se esté dictaminando las iniciativas y que se vayan a someter al Pleno. Ahora, para ir cerrando, mi estimado diputado, hoy por hoy Arturo Maximiano tiene una posición clara en lo que es el sistema Batán Agua para Todos, que ha generado pues muchísima reflexión. Los foros que se pretendieron hacer en la legislatura local, el llamamiento de algunos simpatizantes de Morena pidiendo a los legisladores que voten en contra. ¿Qué hay en torno, desde tu óptica, en esto que se lee todos los días? Yo te voy a decir algo que a mí me preocupa, ¿no? A ver, sí se entrega un paquete amplio de documentos informativos, pero no suficientes. Nosotros, en el primer foro que hubo con autoridades y expertos en el tema, nos solicitaron que las preguntas que no se hicieran ahí verbalmente se hicieran por escrito. Yo hice un pliego de quizá unas 15 preguntas mías y de ciudadanos que me los pidieron a través de redes o a través de escritos firmados y no se me ha contestado una sola pregunta, Marco. Es muy complicado así. Es muy complicado porque queremos allegarnos de elementos para tomar una decisión, pero si ni lo que se ofrece se cumple, pues es muy difícil, Marco, muy, muy difícil. El tema está muy controvertido y también se han planteado opciones, inclusive la posibilidad de ir a un esquema de plebiscito referendo para este asunto como lo prevé la Ley de Participación Ciudadana.
Pues con eso nos quedamos, mi estimado diputado. Gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de poder conversar en primera persona porque justo yo creo que es indispensable que las y los diputados, pues bueno, respondan a las inquietudes en primera persona justamente de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, sí. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, como siempre, al diputado Arturo Maximiliano García Pérez por haber estado con nosotros. Voy a una pausa y regreso con más de la información.